Bienvenidos a Completamente Reino de Dios. Y vamos a expresarle a nuestro Señor una adoración de reino. Una adoración en donde le digamos que vamos a estar en su presencia, que es lo único que anhelamos y es lo único que deseamos. Vamos a decirle así: yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Y llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Otra vez dile: yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Y llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción, y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Y llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás, para darte toda nuestra adoración y decirte con todo el corazón:
atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Y todo luz a las naciones dice: a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Levanta tu voz y dile: a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, y a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Eres Jesús y eres Señor de México. Eres Señor de mi vida y corazón. Eres Señor. Oh sí, Padre, te alabamos y te bendecimos. Buenas noches, esto es completamente Reino de Dios, más que un estudio, más que una religión, es un estilo de vida, es el Reino de Dios llevado a todos los ámbitos de la vida. Hoy vamos a ver el segundo principio en las parábolas del reino. Hemos visto el fundamento que es la parábola del sembrador, hemos visto que el gozo es muy importante dentro del reino, y vamos a ver una parábola que se encuentra en el libro de Marcos. En el Evangelio de Marcos es el único de los evangelistas que recoge esta corta parábola del reino de Dios en solo 4 versículos. Así que hoy vamos a ver solo 4 versículos, pero vamos a sacar muchas cosas. Conocida como la parábola de la semilla que crece por sí sola. Es diferente a la parábola del sembrador, que también es recogida por Marcos en el mismo capítulo. Así que vamos a leer ahí en Marcos capítulo 4 del versículo 26 al 29. Lo voy a leer en otra versión, así que síganme ahí con su Biblia en la lectura. Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche, sea que él esté dormido o despierto. La semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Qué es lo que compara en la parábola? Podemos centrar nuestra atención en la semilla, en la tierra, en el sembrador, en el crecimiento, en la actitud del sembrador o en la cosecha misma. La parábola tendrá la orientación correspondiente según lo que nosotros queremos comparar. La interpretación tradicional nos dice que se trata de una alegoría para hablarnos del desarrollo del reino de Dios, o sea, su crecimiento. Otros ven la comparación en la actitud del agricultor
cómo el sembrador hace que no tiene que hacer nada para que crezca la semilla. La orientación moderna enfatiza una actitud del sembrador. La intención del evangelista sería salir al paso de dos posibles tentaciones respecto al crecimiento del reino de Dios en el mundo: la impaciencia y el desaliento. Aunque debemos de recordar lo que dijimos hace 3 semanas, que una parábola no tiene varios significados, sino dentro de cada parábola siempre existe solamente un principio principal y hay varios secundarios, pero esos secundarios sirven simplemente para afirmar el principio que es el principal. En el contexto en el que se encontraba Jesús, que era controlado por la religión y donde les daba la prioridad a las acciones externas para demostrar el cumplimiento de la ley, aunque por dentro, en el corazón, no fueran sinceros, esta parábola Jesús la empieza a desarrollar, les empieza a decir a la gente que lo más importante no está en lo exterior, sino que todo comienza dentro de cada uno de nosotros. Este tipo de pensamiento nos dice que debo hacer algo por mí mismo para poder crecer. Siempre nos estamos esforzando y siempre lo hacemos en nuestras propias fuerzas, el poder intentar cambiar. Es decir, el énfasis se pone más en la acción misma que en la prioridad de alcanzar el fruto de la madurez, del crecimiento o de la cosecha. Nos concentramos más en la acción que en lo que está sucediendo, pero Jesús lo que quiere priorizar es que el crecimiento de la semilla, el crecimiento de la palabra, no la podemos nosotros forzar, no lo podemos nosotros hacer. Ese crecimiento le corresponde únicamente a Dios. Entonces, esta parábola resalta el hecho de que el sembrador no sabe cómo crece la planta. Y yo haría una pregunta en esta noche. ¿Alguno de nosotros sabemos cómo ha ocurrido este proceso en nuestras vidas? O cuando vemos a personas transformadas, ¿sabemos realmente el ABC de cómo se da un crecimiento en cada persona? ¿Por qué unos crecen tan rápido y otros no? ¿Por qué algunos se transforman en líderes poderosos en su crecimiento y otros pareciera que nunca van a crecer o que nunca crecieron? Son algunas de las preguntas que nosotros nos hacemos y que realmente podemos dar miles de respuestas, podemos decir que está condicionado, pero realmente lo que está sucediendo es que el crecimiento solamente lo da Dios. Jesús nos hace ir a las profundidades de los tesoros del reino de Dios para explicarnos y hacernos comprender en alguna medida, desde una perspectiva del sembrador, este poderoso principio. Y esto nos ayuda a nosotros los que predicamos el evangelio, de que a veces nos frustramos porque predicamos y predicamos y predicamos y predicamos y a veces no vemos de inmediato el resultado de esa predicación. Y aquí Jesús nos pone a nosotros los predicadores esa esperanza y ese decir, tienes que tener paciencia para poder ver los resultados de la obra del sembrador, que es poner la semilla en el corazón de la persona y que a su tiempo Dios va a hacer crecer esa semilla y entonces en el tiempo vamos a poder ver el fruto. También lo podemos ver en lo individual. A veces nosotros mismos nos desesperamos porque no crecemos a la rapidez que queremos crecer, pero realmente Dios está haciendo algo dentro de nosotros. Nuevamente vemos que aparece la semilla, ¿verdad? En esta parábola aparece la semilla. En este mismo capítulo se está viendo la parábola del sembrador y ya se explicó que la semilla corresponde a la palabra de Dios y que la tierra representa el poder que desata el potencial que existe en la semilla. Si no, vamos a leer ahí mismo en ese versículo, dice, la tierra produce las cosechas por sí sola. Es decir, en esta parábola Jesús está poniendo que el potencial y lo que hace crecer la semilla está dentro de la tierra. Y nosotros tenemos que poner atención en esta parábola. El potencial y el crecimiento está en esa tierra. Y dice, es decir, que aunque existe un trabajo del sembrador,
El resultado no depende de él, sino de lo que se produce en la tierra. Hay un poder externo al nuestro que hace que la semilla brote. Entonces vamos a ir viendo este proceso. Y este proceso en esta parábola la podemos ver en tres partes. Número 1, el proceso de la siembra. El proceso en el que la persona o el sembrador tiene que hacer un trabajo para poder tener un producto final, es decir, una cosecha. Entonces, el proceso de la siembra, y lo vamos a ver. El proceso de la espera, es decir, lo que sucede dentro de la tierra. Aquí el sembrador no tiene nada que hacer, no tiene nada que ver. Eso simplemente es de parte de Dios. Y finalmente, la tercera parte, nuevamente entra el sembrador, porque es el proceso de la cosecha. Así que rápidamente vamos a ver estos tres procesos en este principio de Dios, que es el crecimiento de cada uno de nosotros dentro del reino de Dios. Así que vamos a ver el primero. En la primera existe una intervención humana donde se cumplen básicamente tres principios básicos. Cuando nosotros estamos en el proceso de la siembra, hay tres principios que no podemos perder de vista, y menos en esta temporada en donde la iglesia por algún momento ha tenido que cambiar lo que estaba haciendo, lo que venía haciendo comúnmente, pero no tiene que perder de vista que estos principios siempre se van a cumplir siempre y cuando nosotros los pongamos en práctica. Número 1, el primer principio es el trabajo diligente. No podemos esperar una cosecha a menos de que el sembrador se ponga a trabajar. Si el agricultor no trabaja, entonces por más que vea el terreno o vea las semillas, no va a suceder nada. El sembrador tiene que trabajar, y he seleccionado algunos pasajes que nos van a ayudar a entender esto. Por ejemplo, 2 de Timoteo 2:6 dice: el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. 2 de Timoteo 2:6 de la traducción del lenguaje actual. Dice: el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes para poder disfrutar de la cosecha. Si tú quieres tener cosecha y fruto en tu vida, primero tienes que trabajar en ti. Tienes que trabajar en tu tierra, tienes que trabajar en ti mismo. O lo podemos poner en el ministerio. Si tú quieres tener un ministerio con una cosecha abundante, pues tienes que trabajar. Si nosotros queremos ver una cosecha abundante de almas que vienen a los pies de Cristo, pues entonces tenemos que trabajar. No podemos deslindarnos de la responsabilidad. A veces todo se lo dejamos a Dios y dice: Dios sabe quién se va a convertir, Dios me lo tiene que traer a la puerta de mi casa, Dios es el que tiene que hacer toda la acción. Y no, es el sembrador, es el que tiene que trabajar primero. Fíjense lo que dice Proverbios 10:4. Dice: pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano del que trabaja es aquel que es enriquecido, es el que recibe esa cosecha. Proverbios 12:24 dice de la siguiente manera: la mano de los diligentes gobernará. Fíjate lo que dice: la mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzosos. Si tú quieres gobernar, si tú quieres estar en una posición de privilegio, tienes que trabajar. Fíjate lo que dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Esto es algo tremendo. A veces nosotros soñamos con una iglesia grande, soñamos con ir a las naciones, soñamos y soñamos y soñamos y soñamos, pero nunca hacemos nada, nunca nos ponemos a trabajar, y es por eso que no conseguimos nada. Esto dice: el alma del perezoso desea, pero nada consigue. Debemos de ser en Luz a las Naciones, cambiar ese concepto de simplemente esperar a que algo ocurra o que Dios haga todo, pero no va a ocurrir nada si tú como sembrador no te pones a sembrar, no te pones a trabajar diligentemente. Número 2, el principio número 2 de esta parte: la cantidad resultante será proporcional a la cantidad de semilla que sea sembrada, ¿verdad? Uno puede tener, escucha bien, uno puede tener buena tierra, podemos tener muy buena semilla, podemos tener agua, podemos tener un buen clima, podemos tener dinero para poder sembrar, podemos incluso tener mucha semilla,
Pero si no se siembra mucho, no se va a recoger mucho. Podemos tener la mejor semilla y la mejor palabra en la iglesia. Podemos tener inclusive cantidades de videos que se suben cada semana. Podemos tener el agua, podemos tener todo. Pero si cada uno de nosotros no sale a enviar esa semilla en los corazones que lo necesitan, entonces no va a haber cosecha. Es un principio básico del reino de Dios. El que no trabaja no debe de comer. El que no trabaja no va a cosechar. Y el que aquí dice que el que no siembra abundantemente, como dice la escritura, le voy a leer lo que dice la Biblia de las hispanoamericana. Fíjense lo que dice. Tengan en cuenta esto. Quien siembra con miseria. Me gustó esta traducción. Quien siembra con miseria, miseria cosechará. Quien siembra a manos llenas cosechará. También dice la versión de la traducción del lenguaje actual. Acuérdate de esto. El que da poco, recibe poco. Y el que da mucho, recibe mucho. Es un principio tanto espiritual como en lo natural. En este momento nos vamos a concentrar en lo espiritual. Si nosotros recibimos pocas semillas, si nosotros en nosotros mismos sembramos poca semilla cuando leemos la palabra de Dios o los remas de Dios son muy pocos en nuestra vida, poca cosecha vamos a recibir y poco fruto se va a ver en nuestras vidas. Lo mismo sucede en las personas que están a nuestro alrededor. Si no sembramos abundante semilla, entonces tampoco debemos esperar mucho fruto. Dice en la versión internacional, nueva internacional, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra abundante, en abundancia cosechará. Hoy es un tiempo en donde Luz a las Naciones tiene que sembrar abundantemente, donde quiera que vaya, con sus vecinos, con sus amigos, familiares, donde quiera, es nuestra oportunidad de sembrar y veremos en los próximos meses una cosecha abundante, eso te lo puedo asegurar. Número 3, preparar las condiciones necesarias para que la semilla se dé. Oseas, capítulo 10, versículo 12, fíjate lo que dice. Oseas le dijo al pueblo: prepárense para buscar a Dios. Ustedes son como un campo nuevo. Siembren la semilla de justicia y tendrán una cosecha de amor. Entonces Dios vendrá y los salvará. Será como la lluvia cuando cae sobre la tierra seca. Nosotros tenemos que preparar, en la versión tradicional dice, tenemos que hacer barbecho. El barbecho es hacer los surcos para que la semilla pueda ser sembrada, remover la tierra dura para que la semilla pueda entrar y no rebotar, como vimos en la parábola del sembrador. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo de remover la tierra. Y Dios, cuando Él ve que nosotros estamos removiendo la tierra, Él va a enviar su lluvia para ablandar la tierra. Mira lo que dice, quiero compartir contigo lo que dice el Salmo 65:9. Dice: tú tienes cuidado de la tierra, la empapas con abundante lluvia y riegas los sembrados para que den mucho fruto. Con la lluvia aflojas la tierra y la preparas para la siembra. Llenas de agua los grandes arroyos y haces brotar nuevas ramas. Así dejas listo el campo para que todos tengamos trigo. Recordemos que las condiciones necesarias para que una planta pueda crecer es buena tierra, agua y luz. Estamos hablando de que tenemos que hacer surcos nosotros, preparar la tierra. Estamos hablando de que el espíritu es esa agua que necesitamos para que esa semilla brote, pero también necesitamos luz. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que le anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna oscuridad. Y el versículo 7 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es necesario vivir en esa luz para que entonces se produzca vida en cada uno de nosotros. Cuando nosotros preparamos ese campo con agua, luz y una buena tierra y con los nutrientes necesarios, esa semilla tiene que dar fruto. Nosotros no tenemos nada que ver, pero sí podemos poner las condiciones para que esa semilla brote.
en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros emprendamos. Es un principio del reino que es aplicable en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, escucha bien, el segundo es el proceso de la espera. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 6 al 9. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros discipulamos, cuando nosotros estamos hablándole a la gente, nosotros podemos sembrar la semilla, otro puede regar, pero realmente el que da el crecimiento a la iglesia es Dios. A veces nos concentramos tanto en el crecimiento numérico y queremos hacer todas las actividades y todas las cosas para crecer numéricamente, cuando lo que nosotros nos tenemos que concentrar es en hacer las cosas correctas, preparar el ambiente necesario, porque el crecimiento no es de nosotros, es de Dios. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, constantemente dice, y Dios hacía que la iglesia crecía, y Dios traía a los que debían de ser salvos, y Dios era el que hacía el crecimiento. Es el Espíritu de Dios el que hace crecer. Nosotros simplemente plantamos la semilla, somos colaboradores. Mira lo que dice, vamos a seguir leyendo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto es maravilloso. Si nosotros somos sembradores, recuerda, vamos a tener una gran recompensa. Y el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos simplemente colaboradores y el crecimiento lo tiene que dar Dios. Yo por eso estoy seguro que en este año Luz a las Naciones va a crecer de una manera sobrenatural, porque ahora nosotros no vamos a forzar el crecimiento, nosotros vamos a hacer lo que Él nos está pidiendo y Él es el que va a dar el crecimiento a Luz a las Naciones en este año. El crecimiento se da en lo oculto. Este principio, y Jesús está resaltando exactamente este principio, es en lo oculto, en el interior, a veces imperceptible en las personas, pero va creciendo y desarrollándose. Esto nos indica dos cosas: que el verdadero crecimiento y madurez se gestiona en la intimidad con Dios, no en actos externos solamente por ser vistos con los hombres. Escucha bien, el verdadero crecimiento es algo que es interno, comienza desde adentro y se manifiesta en lo visible. A veces nosotros creemos que nosotros tenemos que hacer algo en lo visible para que se produzca algo en lo interior. Recordemos que los fariseos eran este tipo de personas que hacían cosas externas para que todos lo vieran, pero en el interior Jesús hasta los catalogó de sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro estaban podridos. Esa es la religiosidad y ese es el fariseísmo. Actos externos para que los demás vean, pero por dentro no han cambiado. Y eso es lo que nosotros en esta parábola está resaltando. Primero el cambio es adentro. Primero hay un cambio interno y a través de ese cambio interno entonces sí hay una manifestación de actos en lo externo. Número 2. Que el cambio empieza desde adentro de la persona y luego se manifestará con las recompensas de Dios, no al revés. Este es un principio que nosotros debemos entender. Y finalmente el proceso de la cosecha, algo extraordinario. Y quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 41, en donde José tiene un sueño. ¿Se recuerdan de las vacas gordas y de las vacas flacas? Y hace José en su sabiduría que Dios le había dado, le dice al faraón lo que tiene que hacer. Viene una cosecha abundante, dice 7 años de cosecha súper abundante. Pero ¿qué es lo que van a hacer con esa cosecha? Y esto es lo interesante de esta parábola, porque Dios da el crecimiento, pero en este proceso nuevamente el agricultor entra y tiene que tener sabiduría, porque Dios va a dar el crecimiento, va a haber una gran cosecha, Luz a las Naciones, va a haber una gran cosecha, pero viene esta parte en donde Dios nos dice, ¿qué vas a hacer con esa cosecha? José le dice al faraón, ¿qué vamos a hacer? Dice, va a venir 7 años de gran abundancia, y le dice en el versículo 35 de ese capítulo 41, dice, hagan que ellos reúnan toda la producción del alimento en los años buenos que vienen y la lleven a graneros del faraón.
almacenen bien el grano y vigílenlo para que haya alimento en las ciudades. De esta manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre en todo Egipto. De lo contrario, ellos morirán. Aquí hay un principio de administración. Ahora vamos a leer el versículo 47 porque aquí es donde pone en acción esta recomendación. Dios lo promueve, lo pone como segundo de Egipto. Y aquí es donde entra José. Dice, tal como lo había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Todos esos años José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena en la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Esto es algo profético que él soñó y que se lo dio. Y yo también declaro algo profético sobre Luz a las Naciones. Viene una cosecha tremenda que no se va a poder contar. Vamos a perder el conteo de las personas que van a venir. Pero hay algo interesante que él hizo. Dice que él puso y empezó a guardar el grano alrededor de las ciudades de donde se estaban cosechando. Esto es algo importante. Esto es como si fueran las casas de paz, como si fueran iglesias locales en diferentes lados. Tenemos que ser estratégicos para poder almacenar y para no perder esa cosecha que viene, sino simplemente que en todo lugar donde nosotros estemos pensemos en lugares en donde podamos recibir esa gente, y tú eres parte de eso. Este es el principio del reino del crecimiento. Dios da el crecimiento, pero tú tienes que estar preparado para no perder la cosecha. Y mira lo que dice en el versículo 50. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, le nacieron los hijos de José a su esposa Senat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y todos los de la familia de mi padre. Me hizo olvidar todas mis angustias. En este próximo año, en este año que está sucediendo, Dios te va a hacer olvidar todas tus angustias. Y José llamó al segundo hijo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. En este momento de aflicción, en este momento de pandemia, Dios te va a hacer la persona más fructífera. A veces cuando no había pandemia, no éramos fructíferos, pero en medio de esta circunstancia, Dios te está diciendo, yo te voy a hacer fructífero en esta tierra de aflicción. Dice, y finalmente acabaron esos 7 años de cosecha abundante en la tierra. Viene una gran cosecha para Luz a las Naciones. Este principio es el principio del crecimiento en el reino de Dios. Tienes que sembrar abundantemente con esos principios. Tienes que dejar que Dios sea el que haga la obra y finalmente tienes que prepararte para recibir esa gran cosecha para tu vida. Así que en esta noche déjame orar para que esto suceda en Luz a las Naciones y en tu vida y en tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que este principio de reino se pueda, Señor, manifestar en los próximos días, Señor, en cada uno de tus hijos. Señor, un crecimiento exponencial, un crecimiento en madurez, un crecimiento en revelación, un crecimiento en todas las áreas, porque en la intimidad, Señor, ahí ellos se encontrarán contigo y ellos encontrarán ese crecimiento que por mucho tiempo han estado buscando y que en este tiempo se va a manifestar. Va a haber fruto en tu vida, va a haber fruto en tu carácter, va a haber fruto en todo lo que hagas, va a haber fruto en tu ministerio, va a haber fruto en todo lo que tú hagas, y en Luz a las Naciones una gran cosecha se avecina para cada uno de nosotros. Estemos listos, preparados para recibir y que no se pierda esa cosecha en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy emocionado por lo que viene en los próximos días sobre Luz a las Naciones, porque en este principio que Dios nos está enseñando sabemos que se va a cumplir en nosotros. Así que prepárate para esa gran cosecha, que no se pierda, porque vamos a ver cosas grandes. Esto fue completamente Reino de Dios. Nos vemos la siguiente semana.